El CEO japonés levantó la voz. El auditorio quedó en silencio. Y entonces soltó la frase más humillante que alguien podría oír en su propio lugar de trabajo. «Resuélvelo y te daré 800 millones». Después se rió. No una risa normal. Una risa fría, burlona, pública. Se rió de ella, de la mujer del uniforme azul, de la conserje que solo había ido a limpiar los escalones. Los directores también rieron. Los ingenieros rieron. Toda la empresa rió. Era un espectáculo. Un millonario ridiculizando a alguien que, según ellos, no sabía nada. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, imaginaba era esto. La conserje que acababan de humillar estaba a punto de dejarlos helados. No con palabras, no con quejas, sino con algo que ningún científico del edificio había logrado en 5 años. En los próximos minutos, esa mujer que todos ignoraban destruiría la arrogancia del CEO, cambiaría el destino de la empresa y prendería fuego a la industria tecnológica mundial. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. Desde temprano aquella mañana, el centro empresarial Nexus Corp Latinoamérica, en Guadalajara, parecía más un hormiguero que un edificio corporativo. Los ejecutivos corrían de un lado a otro, ajustando detalles para la presentación del año, mientras los empleados del área operativa intentaban no tropezar con los cables, pantallas y cajas que habían dejado por todo el lobby. Entre ellos estaba Marisol Andrade, una conserje de 29 años, cabello recogido, mirada seria y manos que habían aprendido a resistir más que la vida. En su carrito amarillo llevaba botellas de limpieza, un trapo gastado y escondidas dentro de su bolsillo interior, unas tarjetas llenas de ecuaciones y diagramas que repasaba cada vez que podía. Marisol trabajaba limpiando pisos hacía casi 4 años, pero antes de eso había sido estudiante de ingeniería en la Universidad de Guanajuato. Su sueño se había desmoronado el día que su padre enfermó y tuvo que abandonar todo para mantener la casa. Aquella mañana, sin embargo, algo dentro de ella no estaba en paz. Escuchaba desde lejos como el CEO japonés invitado, Kenji Yamamoto, ensayaba su discurso en el auditorio principal. La empresa lo había traído desde Tokio como invitado estrella para presentar un proyecto de tecnología cuántica que, según todos, iba a cambiar el futuro. La gente murmuraba que era un millonario arrogante, frío, obsesionado con la eficiencia. Y aunque Marisol no solía prestarle atención a los rumores, esa vez algo le dijo que ese hombre se cruzaría en su destino. A las 10:13 de la mañana, el auditorio se llenó por completo. Los empleados de Nexus Corp hablaban en voz baja, emocionados, y algunos directores parecían más nerviosos que orgullosos. Marisol estaba asignada a limpiar discretamente las escaleras laterales y asegurarse de que los pasillos se mantuvieran impecables durante el evento. Con su uniforme azul marino, entró al auditorio intentando no llamar la atención, pero no pudo evitar escuchar cuando Kenji Yamamoto subió al escenario con una presencia que llenó el aire. Vestía un traje negro impecable, movimientos calculados, mirada fría. Damas y caballeros, hoy presento un desafío que definirá el futuro de la computación cuántica en América Latina, anunció con un acento marcado pero claro. Las pantallas gigantes detrás de él se iluminaron revelando un amasijo de ecuaciones complejas, patrones fractales y modelos de coherencia cuántica. Marisol sintió un vuelco en el estómago. Ella conocía esas fórmulas.
De inmediato entendió que estaba viendo una variación del problema T47, un modelo matemático globalmente considerado imposible de resolver sin un nuevo marco teórico. Su corazón comenzó a latir más rápido. Mientras todos observaban con admiración, ella veía algo más profundo: errores, vacíos, inconsistencias que había detectado años atrás en sus estudios nocturnos. Pero el público escuchaba atento cuando Kenji lanzó la frase que heló el aire: «Resuélvelo y te daré $800 millones». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Era un premio absurdo, casi ofensivo. Mi equipo ha intentado resolverlo durante 5 años sin éxito. Si alguien aquí cree que puede hacerlo, adelante. La arrogancia en su tono perforó la sala entera. Fue entonces cuando ocurrió el primer golpe de destino. Mientras retrocedía para limpiar un derrame de café en uno de los escalones, Marisol quedó más cerca del escenario de lo que pretendía. Lo suficiente para que Kenji la notara. La miró de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme, y una sonrisa cruel apareció en su rostro. «¿Quieres intentarlo tú también?», dijo señalándola con el micrófono. La gente soltó risas. Unos empleados se llevaron la mano a la boca. Otros grabaron discretamente. Ella sintió un calor punzante en las mejillas, pero no retrocedió. «¿Perdón?», preguntó, incrédula. Kenji caminó hacia el borde del escenario, con aire de superioridad. Si cualquiera puede hacerlo, incluso el personal de limpieza, debería tener una oportunidad, ¿no? Las carcajadas se hicieron más fuertes. Un director financiero intentó intervenir con un gesto de disculpa hacia ella, pero Kenji levantó la mano impidiéndoselo. «Vamos», continuó, «¿por qué no nos muestras si tu trapeador también hace ecuaciones?». La humillación se extendió como fuego. Marisol apretó los dientes. No lloró, no bajó la cabeza, se mantuvo firme, y esa fue la primera recompensa de la historia. Aunque todos esperaban que rompiera en llanto o huyera, ella simplemente sostuvo la mirada del millonario sin parpadear. Esa calma inesperada hizo que varias personas dejaran de reír. Alguien murmuró: «¿Por qué no se asusta?». Kenji frunció el ceño un instante, como si no hubiera esperado resistencia. Pero, antes de que pudiera continuar, Marisol dio un paso hacia adelante y dijo con voz clara: «Usted dijo que cualquier persona puede intentarlo, ¿verdad?». El auditorio entero cayó en un silencio estridente. Era como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Kenji la observó con una mezcla de sorpresa y molestia. «Técnicamente sí», respondió él con frialdad. «Entonces cumplirás tu palabra», dijo Marisol sin temblar. Hubo gasps, teléfonos levantados, ojos que no parpadeaban. La escena era una bomba viral a punto de estallar. «Quiero intentarlo», añadió ella. Si su empresa ofrece una recompensa pública, no puede retractarse solo porque no le gusta quien aceptó el reto. Esa frase fue un disparo directo a su ego. Los directivos se miraron entre sí, incómodos. Algunos empleados empezaron a grabar más de cerca. Kenji intentó recuperar el control. «¿Entiendes en qué te estás metiendo?», preguntó bajando la voz. «Nadie, ni siquiera doctores en física cuántica, han podido resolver esto». Marisol lo miró sin pestañear. «Lo entiendo, y entiendo también que usted hizo una oferta ante todos». Fue en ese instante que su destino cambió. La sala entera contuvo el aliento. Kenji, acorralado por su propio orgullo, dijo finalmente: «Muy bien, tienes 30 días. Si lo resuelves, los 800 millones serán tuyos». Marisol respiró profundamente.
No sonrió, no celebró. Simplemente dijo: «Mi nombre es Marisol Andrade, y voy a lograrlo». Y mientras regresaba a su carrito amarillo, con cientos de ojos siguiéndola, nadie, ni siquiera ella, imaginaba que ese acto improvisado abriría un agujero en la historia que pronto tragaría a toda la empresa y al propio CEO japonés. Pero lo que Marisol no sabía era que la humillación que acababa de vivir era apenas el primer golpe del destino. ¿Qué haría ella después de salir de ese auditorio? Las horas posteriores al evento fueron un torbellino que Marisol sintió como un golpe seco en el estómago. Cuando salió del auditorio, todavía podía escuchar las risas contenidas de algunos empleados, como si la siguieran en eco. No les bastaba con verla humillada. Parecían disfrutar cada segundo. Mientras empujaba su carrito por el pasillo principal de Nexus Corp, sintió cómo la atmósfera cambiaba. Ya no la miraban como la conserje silenciosa que pasaba desapercibida. Ahora era la que se atrevió a tomar el reto del CEO. Una mezcla de burla y morbo. En la cafetería, dos analistas comentaban sin el menor esfuerzo por disimular: ¿te imaginas? La conserje cree que puede resolver un modelo cuántico. Pues qué bueno. Así al menos nos reímos un rato. Ella respiró hondo. No contestó. Había aprendido hacía mucho tiempo que las injusticias más dolorosas no son las que gritan, sino las que susurran. Pero mientras tomaba un vaso de agua con las manos frías, algo inesperado sucedió. Una ingeniera junior, quizá de unos 24 años, se acercó nerviosa. «Yo escuché lo que dijiste allá adentro, y fuiste muy valiente». Marisol levantó la mirada sorprendida. La chica se presentó como Carla Montiel, y en su voz había una chispa de admiración sincera. Esa fue la pequeña recompensa del capítulo. No todos estaban del lado de la burla. No todo el mundo la veía como una impostora. «Gracias», dijo Marisol, y en esa simple palabra cabía su primera gota de dignidad recuperada. Pero la calma duró poco. A las 12:47 p.m., apenas retomó su turno, la supervisora del personal de limpieza, Sonia Ibarra, la interceptó con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Marisol, necesito hablar contigo. Ahora». La llevó a una sala de mantenimiento vacía que olía a cloro y metal. Allí, Sonia le mostró un correo recién recibido. Era del Departamento de Recursos Humanos. Al parecer, varios directores se habían quejado de su conducta inapropiada durante el evento. Alegaban que ella había interrumpido la presentación, que había faltado al respeto al CEO y que su actuación había sido una violación al protocolo corporativo. Marisol abrió los ojos incrédula. «Yo no interrumpí nada», dijo. «Él me señaló, él me humilló». Sonia se encogió de hombros con indiferencia. «Eso dicen, pero tú sabes cómo funciona esto». La empresa, obsesionada con la imagen, buscaba culpables fáciles, y una conserje siempre era más fácil de sacrificar que un millonario internacional. «Van a iniciar un proceso disciplinario», añadió Sonia, «y mientras se resuelve, estás suspendida del auditorio y de cualquier área visible». Era una forma elegante de decir: «Te están escondiendo». Marisol sintió la injusticia subirle por la garganta, quemándole. «¿Suspendida por qué? Yo no hice nada malo». «No lo sé, Andrade», respondió Sonia sin una pizca de empatía. «Pero te recomendaría no armar más problemas. Eres reemplazable». Ese golpe dolió más que cualquier burla. No era solo una suspensión.
era una advertencia. La noticia se regó dentro de Nexus Corp como pólvora. En menos de 2 horas, incluso empleados de otras áreas que no habían estado en el evento repetían versiones distorsionadas de la historia. Que Marisol había interrumpido en estado emocional, que había gritado, que había provocado un escándalo, que el CEO japonés había sido víctima de una falta de respeto por parte de una empleada de limpieza. Ninguna versión se parecía a la realidad. Pero en el mundo corporativo, la verdad suele pesar menos que la narrativa más conveniente. La injusticia crecía como una sombra. Mientras intentaba cumplir su turno en áreas menos visibles, almacenes, pasillos técnicos, estaciones de reciclaje, los comentarios seguían cayendo como cuchilladas. ¿Ya viste a la genio cuántica? Dicen que Recursos Humanos va a despedirla. Claro, ¿qué esperaba? Que una conserje pudiera hablarle así a un millonario. En un momento, incluso un supervisor del área de tecnología, un hombre de camisa blanca y lentes gruesos, pasó a su lado y dijo con tono sarcástico: «Pues ojalá que seas tan buena limpiando como resolviendo ecuaciones». Ella apretó el trapo entre las manos. Pensó en responder, pero no lo hizo. Sabía que cada palabra podía ser usada en su contra. Esa impotencia era otro tipo de maltrato, uno silencioso, uno que lastima más porque no puede probarse. Y sin embargo, mientras avanzaba por un pasillo estrecho, escuchó algo que la detuvo en seco. Desde una sala pequeña, 2 directivos hablaban en voz baja. ¿Y si se viraliza? ¿Y si la gente piensa que Yamamoto la humilló? Pues por eso hay que manejarlo. Llaman de la queja a Recursos Humanos. Si la despedimos, se acaba el ruido. Marisol sintió un escalofrío. No solo querían silenciarla, querían desaparecerla del mapa. Esa tarde, cuando terminó su turno, salió del edificio con una mezcla peligrosa de rabia y miedo. El cielo gris parecía presagiar una tormenta, y el viento empujaba basura por la acera. Ella caminaba abrazando su mochila, con pasos lentos, intentando entender cómo su vida podía haberse vuelto tan caótica en solo unas horas. Su madre la llamó por teléfono, preguntando si todo estaba bien, pero Marisol no tuvo el valor de contarle lo que realmente había pasado. No quería preocuparla. «¿Todo bien, ma? Solo cansada», mintió. Y justo después de colgar, sintió una presencia cerca. Era un hombre del departamento de sistemas que había visto algunas veces. Alto, delgado, con acento norteño. Se llamaba Román Castillo. «Oye, quiero que sepas que lo que hicieron hoy fue injusto», dijo con sinceridad. «No todos aquí pensamos como ellos». Marisol lo miró sorprendida. «Gracias», respondió en voz baja. Y entonces Román añadió algo que la dejó helada. «Ten cuidado. Escuché que quieren usar el protocolo de conducta para sacarte antes de que esto se haga público». Ella sintió cómo las piernas le temblaban. ¿Despedirme? Sí. Y no van a jugar limpio. Ese fue el momento clave, la recompensa oscura del capítulo, porque aunque la noticia era devastadora, también confirmaba que ella no estaba loca. Sí había un movimiento interno para destruirla. Mientras subía al camión rumbo a su casa, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, entendió algo que cambiaría su destino. Si no luchaba por su nombre, nadie iba a hacerlo por ella. Pero, ¿cómo enfrentaría a una empresa entera que ya había decidido aplastarla? Los días siguientes fueron una especie de limbo extraño para Marisol. Volvía a Nexus Corp. Fichaba su entrada como siempre. Tomaba su carrito amarillo
y se perdía entre pasillos y escaleras, pero nada era igual. Ya no era invisible. Y, paradójicamente, esa nueva visibilidad la hacía sentir más pequeña que nunca. Cada vez que entraba a un piso, notaba cómo las conversaciones bajaban de volumen, cómo algunos empleados se giraban para verla de reojo, y luego susurraban algo al oído del compañero. Para muchos, ella se había convertido en un chisme ambulante, la conserje que se creyó genio, la que desafió al CEO millonario. Eran etiquetas que la perseguían como sombras. Un día, mientras limpiaba el área de los elevadores ejecutivos, un grupo de gerentes salió riendo de una reunión. Uno de ellos, con corbata roja y reloj caro, la señaló con la taza de café en la mano. «Ahí está», dijo en tono burlón, «la próxima directora de innovación cuántica». Las carcajadas retumbaron. Marisol apretó la mandíbula. Por dentro, la rabia y la vergüenza chocaban como olas en una tormenta. Por fuera, solo asintió con una sonrisa amarga y siguió limpiando. Era como vivir en dos mundos. El mundo que ellos veían, una conserje atrevida, fuera de lugar, y el mundo que ella guardaba en silencio. Una mente que todavía era capaz de entender aquellas ecuaciones que habían desafiado a medio planeta. La cita con recursos humanos llegó más rápido de lo que esperaba. La llamaron un martes a las 9:00 am. «Marisol Andrade, preséntese en la sala de reuniones 3B». El mensaje sonaba más a sentencia que a reunión. Cuando entró, la esperaban Lic, Herrera, encargada de RRHH, y un abogado corporativo de la empresa, un hombre flaco, con traje gris y mirada fría. Sobre la mesa, una carpeta con su nombre. «Siéntate, por favor», dijo Herrera con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Empezaron hablando de protocolos, imagen corporativa, jerarquías internas, palabras bonitas para disfrazar la realidad. Estaban construyendo un caso en su contra. Lo que pasó en el auditorio fue incómodo para todos, dijo la licenciada. El señor Yamamoto es un socio estratégico, un líder global. No podemos permitir que un empleado de tu nivel genere este tipo de situaciones. Marisol tragó saliva. «Yo no provoqué nada», respondió con calma. «Él me señaló. Él hizo la burla. Yo solo pedí que cumpliera su palabra». El abogado intervino, midiendo cada sílaba. «Aunque eso sea cierto, la percepción también cuenta. Y la percepción es que tú interrumpiste un evento corporativo de alto impacto. Aquello fue un golpe bajo. No hablaban de verdad, hablaban de percepción. Y la percepción, en una empresa de millonarios, casi siempre estaba del lado de los trajes caros». «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó ella, sintiendo que el corazón le retumbaba en las sienes. La licenciada abrió la carpeta. Por ahora, una amonestación formal. Pero si se repiten conductas que dañen la imagen de la empresa, tendremos que evaluar la continuidad de tu contrato. En otras palabras, compórtate o estás fuera. La injusticia era tan clara que dolía verla. Sin embargo, incluso allí, en medio de ese intento disfrazado de intimidarla, apareció otra pequeña luz. Cuando la reunión terminó y Marisol salía del área administrativa, escuchó una voz masculina llamarla en voz baja. «Andrade, espera». Era un analista de datos que ella había visto varias veces en el comedor, siempre con audífonos y una laptop en la mano. Se llamaba Diego Lozano. Tenía ojeras de quien vive pegado a las pantallas, pero en sus ojos había algo distinto. Respeto. «Yo estaba en el auditorio», dijo nervioso,
jugando con una memoria USB entre los dedos. Grabé todo desde mi asiento. Lo que se está diciendo ahí dentro no es lo que pasó en realidad. Marisol sintió que algo se movía dentro de su pecho. ¿Tienes el video? Diego asintió. Sí, y si lo ves, vas a entender que no estás exagerando. Están manipulando la historia. Él se la entregó como quien pasa una pieza de evidencia en una película de juicio. No soy héroe ni nada, pero no me parece justo lo que te están haciendo. Uno tiene que dormir con su conciencia, ¿no? Por primera vez en días, Marisol sonrió de verdad. Gracias, Diego, en serio. Él encogió los hombros. Solo ten cuidado. Hay gente aquí a la que no le conviene que esto salga a la luz. Esa conversación fue un giro silencioso, una pista del siguiente capítulo. Porque mientras la empresa la subestimaba como una simple conserje sin voz, el destino empezaba a poner en sus manos algo mucho más poderoso que un trapeador. Pruebas, conocimiento y aliados inesperados. Esa noche, en su pequeño departamento de pared descascarada y cocina estrecha, Marisol colocó la memoria USB en su vieja laptop. La pantalla tardó en encender lo que a ella le pareció una eternidad. Cuando por fin pudo abrir el archivo, se vio a sí misma, diminuta en la esquina del auditorio, empujando el cubo amarillo. Después, la burla pública, el gesto arrogante del CEO japonés, las risas, su respuesta firme, y sobre todo, la expresión de Kenji cuando se dio cuenta de que no podía recular sin quedar como un cobarde frente a todos. El video no mostraba a una empleada problemática, mostraba a un millonario humillando a una mujer de uniforme y luego siendo obligado a cumplir su propia palabra. Aquí está la verdad, pensó ella, y ellos creen que no sé usarla. Cerró la laptop y tomó las tarjetas viejas con fórmulas que aún tenía pegadas en su pared. De pronto, ya no eran recuerdos de una vida perdida. Eran herramientas, puentes. Me subestiman porque ven esto, pensó mirando su uniforme azul. Pero no ven esto, añadió, tocándose la sien. Recordó noches enteras estudiando en la biblioteca de la universidad, repasando artículos que la mayoría de la gente ni siquiera sabría pronunciar. Recordó cómo entendía aquellos modelos cuánticos más rápido de lo que sus profesores esperaban. Recordó el orgullo en los ojos de su padre cuando ella le explicaba, con dibujos, cómo funcionaban los qubits. Y ahí, entre el cansancio y la rabia, algo se encendió. Una decisión. Si me van a despedir, se dijo a sí misma, no será con la cabeza agachada. Y si me van a subestimar, será la última vez que lo hagan sin consecuencias. Tomó una libreta en blanco, se sentó a la mesa con un café instantáneo y comenzó a escribir. No sabía todavía que aquella noche sería el principio de algo mucho más grande que un reto de 800 millones. Lo único que sabía era esto. La conserje que todos subestimaban estaba a punto de despertar a la científica que llevaba enterrada años. Pero, ¿qué pasaría cuando esa mente, la que nadie quería ver, se atreviera a tocar el problema que incluso los expertos consideraban imposible? Esa noche, la libreta frente a Marisol parecía un territorio desconocido y al mismo tiempo familiar. Llevaba años sin enfrentarse de verdad a un problema matemático complejo, pero mientras el ruido de los autos se filtraba por la ventana de su pequeño departamento, sus manos comenzaron a moverse casi por instinto. Dibujó primero los elementos básicos del modelo que había visto en las pantallas de Nexus Corp. Estados de qubits, funciones de decoherencia,
matrices de densidad. Luego, con trazo firme, escribió en la parte superior: Desafío Yamamoto, 800 millones, modelo T-47 adaptado. No era solo un recordatorio del premio millonario. Era una forma de hacer tangible al enemigo. A cada rato, sus ojos se iban de la libreta a la tarjeta vieja pegada en la pared con cinta transparente. Esa donde años atrás había anotado una idea que nunca pudo probar. La corrección de errores como comportamiento emergente, no secuencial. En su momento, un profesor le había dicho que eso sonaba demasiado filosófico y poco práctico. Esa frase la había perseguido tanto que terminaría guardando sus cuadernos en una caja. Pero ahora, frente al desafío del CEO japonés, esa misma idea regresaba como un eco terco. ¿Y si el problema no era el modelo cuántico, sino la forma en que todos lo estaban mirando? ¿Y si los laboratorios del mundo entero llevaban años atacando la cuestión desde el ángulo equivocado? Marisol cerró los ojos un momento, respiró hondo y volvió a escribir, esta vez con más decisión. Comenzó a plantear el sistema como si no se tratara de corregir errores uno por uno, sino de diseñar un entorno en el que la propia red cuántica se reorganizara ante la presencia de fallas. No reparar, sino adaptarse. No tapar huecos, sino cambiar la estructura del piso. Ese pequeño giro conceptual fue su primera gran recompensa interna. Por primera vez, desde que aceptó el reto, sintió que no estaba frente a una pared imposible, sino frente a una puerta mal encuadrada. Al día siguiente, la rutina la golpeó de nuevo, pero algo en ella había cambiado. Durante el turno de la mañana, mientras limpiaba los cristales del piso 12, Marisol comenzó a ver la empresa de otra manera. Donde otros veían cubículos, ella imaginaba nodos. Donde veía departamentos, imaginaba subsistemas. Nexus Corp ya no era solo una compañía de tecnología con un CEO millonario y empleados nerviosos. En su mente se convertía en un enorme sistema cuántico, lleno de ruido, errores, reajustes. Cada ascensor que subía y bajaba le recordaba a los estados que colapsaban en presencia de observadores. Cada política de recursos humanos que intentaba silenciarla le parecía un intento torpe de imponer estabilidad a un sistema diseñado para estar en constante cambio. Y eso la ayudó a ver con más claridad lo que debía hacer. Si el problema global era mantener la coherencia sin que las correcciones generaran nuevos errores, quizá la solución no estaba en agregar más capas de control, sino en permitir que los qubits se comunicaran entre sí de manera más inteligente. Esa misma tarde, en su descanso de 15 minutos, bajó al sótano donde pocos querían ir. Ahí estaba la antigua sala de servidores, medio vacía, con el aire acondicionado zumbando como un mantra. Sacó su cuaderno y siguió trabajando. Mientras anotaba ideas, escuchó pasos. Era Carla Montiel, la ingeniera junior que la había felicitado en la cafetería. ¿También escondes tus breaks aquí?, preguntó con una sonrisa tímida. Marisol dudó un segundo, pero luego se atrevió a mostrarle la libreta. Carla se inclinó para ver. Sus ojos se agrandaron. «¿Esto lo hiciste tú?». Marisol asintió, medio avergonzada. «Es solo una idea, nada oficial». Carla se mordió el labio inferior, sorprendida. «Esto no tiene nada de solo. Hay cosas aquí que ni siquiera hemos visto en el equipo de investigación». Ese fue otro momento de recompensa. Por primera vez dentro de Nexus Corp, alguien del área técnica miraba su talento y no su uniforme. Carla, que hasta ese momento había sido una espectadora silenciosa, se convirtió en una especie de puente.
Le contó a Marisol que, desde el evento, el tema del reto de los 800 millones se había vuelto una obsesión silenciosa en algunos pasillos, pero no por el dinero, sino por el ridículo potencial. Si el video se hace viral y el mundo ve que un CEO millonario humilla a una conserje y luego ella pierde, no sé si se vea tan bien como creen. Comentó: están subestimando el poder de la historia. Marisol pensó en el video que Diego le había dado. En esa grabación no había exageraciones. Solo un hombre poderoso burlándose de alguien a quien no consideraba digna ni de un saludo. Si tú ves valor en mis ideas, ¿crees que alguien más en el área técnica podría verlo?, preguntó. Carla dudó. Había riesgo. Apoyar a una conserje contra la narrativa oficial de la empresa podía costarle caro. Pero extendió la mano hacia la libreta con decisión. Hay alguien más, un supervisor de arquitectura cuántica, ingeniero Salgado, que no soporta la soberbia de los de arriba. Si le llevo esto, no se va a quedar callado. Marisol sintió un nudo en el estómago. Parte de ella quería seguir escondida, trabajando en silencio y entregando la solución al final, como una explosión. Pero otra parte, la que se negaba a seguir siendo subestimada, entendía que ningún gran avance en la historia se había logrado completamente solo. «Está bien», dijo finalmente, «puedes enseñárselo, pero sin decir todavía que es mío». Carla levantó la mirada confundida. «¿Por miedo? Por estrategia», respondió Marisol. «Quiero ver cómo reaccionan ante las ideas antes de saber quién las pensó». Era su forma de medir el sistema. ¿De verdad importaba el talento o solo el título y el sueldo? Esa misma noche, el experimento tomó forma. Marisol volvió a casa agotada, pero con cierta ansiedad eléctrica en el cuerpo. Apenas llegó, preparó café y encendió de nuevo la laptop. Abrió el video del auditorio, pausándolo justo en el momento en que Yamamoto pronunciaba la frase que había encendido la chispa en todos. «Resuélvelo y te daré 800 millones». Lo escuchó varias veces, casi como un ritual. «No solo te lo voy a resolver», murmuró, «te voy a obligar a ver lo que nunca quisiste ver». A continuación, comenzó a digitalizar sus notas. No tenía programas sofisticados ni acceso a simuladores cuánticos como los laboratorios de Tokio, pero sí tenía algo que ellos no: una rabia disciplinada y una claridad brutal sobre lo que estaba en juego. Tomó modelos de código libre, adaptó fórmulas, generó versiones simplificadas del algoritmo que tenía en la cabeza. En cada iteración anotaba fallos, corregía, volvía a intentar. Entre líneas de código improvisado y ecuaciones dispersas, empezó a surgir un patrón. Si los estados de los qubits se agrupaban en clústeres dinámicos en lugar de estructuras fijas, los errores individuales podían diluirse en el sistema en lugar de amplificarse. No era magia, no era suerte, era lógica, dura, fría matemática. Cuando miró el reloj, eran las 3:17 de la mañana. Sus ojos ardían, pero su mente seguía despierta. Tomó una foto de una de las páginas más avanzadas de su libreta y se la envió a Carla con un mensaje breve. Si algún día alguien pregunta, esto empezó aquí. Luego apagó la luz, recostándose en la cama con la cabeza llena de fórmulas. No sabía todavía que esa misma página, que en esa noche apenas significaba esperanza, se convertiría en la pieza central del informe que haría temblar al propio CEO japonés. Porque mientras los directores seguían viéndola como una conserje atrevida a la que podían despedir en cualquier momento, el verdadero problema estaba a punto de invertirse. El millonario
pronto descubriría que había subestimado a la única persona de todo el edificio capaz de derrumbarlo con algo mucho más poderoso que un escándalo. ¿Cómo reaccionaría el CEO cuando las primeras pruebas internas demostraran que la solución que nadie había encontrado estaba naciendo fuera del laboratorio, en las manos de la mujer que él mismo humilló? El miércoles por la tarde, mientras Marisol limpiaba los ventanales del piso 14, un rumor comenzó a extenderse por los pasillos de Nexus Corp como una corriente eléctrica invisible. Primero fueron dos programadores murmurando cerca de las máquinas de café. Luego, los analistas de seguridad de datos, caminando apurados y mirando sus celulares como si hubieran visto un fantasma. Y finalmente, los directores del área cuántica, encerrándose en una sala de juntas con expresiones que oscilaban entre el desconcierto y el miedo. Algo estaba pasando, algo grande. Y aunque nadie se lo dijo directamente, el ambiente entero gritaba que el epicentro del temblor no estaba en Tokio ni en California. Estaba dentro de Nexus Corp, quizá incluso dentro del mismo edificio. A las 5:22 p.m., mientras Marisol se inclinaba para limpiar un pasamanos de acero, escuchó su nombre en voz baja desde el fondo del pasillo. Era Diego Lozano, nervioso, sudando, como si acabara de correr desde el piso 20. «Marisol, tienes que ver esto, ahora». Ella dejó el trapo a un lado y lo siguió hasta una escalera de servicio donde nadie pasaba. Allí, Diego abrió su laptop y le mostró un archivo recién filtrado. Esto lo mandó Carla. Es una captura del sistema interno de verificación cuántica. En la pantalla había gráficos, simulaciones, líneas verdes, rojas, azules y una tabla que mostraba algo nuevo. Una reducción de errores del 68% en un modelo experimental. ¿Y eso qué significa?, preguntó ella con cautela. Diego tragó saliva. Significa que tu idea funciona. No completamente, pero funciona mejor que todo lo que han intentado en 5 años. Esa frase cayó como un trueno silencioso. Marisol sintió que el corazón le golpeaba el pecho. La primera prueba interna, la primera evidencia real de que su forma de ver el problema no era una fantasía. Era ciencia, era lógica, era talento puro. Y justo en ese instante, la puerta metálica del pasillo se abrió con fuerza. 3 ingenieros del equipo de Yamamoto entraron hablando en japonés acelerado, con las tabletas en la mano, pálidos, tensos. Uno dijo en voz alta, en español mal pronunciado: «Llamen al CEO, ahora, a las 6:03 p.m». El CEO japonés, Kenji Yamamoto, entró al piso 17 con pasos firmes, sin mirar a nadie. Traje impecable, expresión de piedra, manos entrelazadas detrás de la espalda. Lo acompañaban 2 directores de Tokio, conectados por videollamada en una pantalla móvil que empujaba una asistente. Era claro que la pequeña anomalía técnica había escalado a un problema mayor. «Quiero ver los resultados», dijo Kenji, sin saludar. Los ingenieros proyectaron las simulaciones en una de las pantallas gigantes. La gráfica se repetía. La misma reducción del 68% en múltiples simulaciones independientes. «Esto no es posible», murmuró uno de los japoneses en la pantalla. El equipo de Tokio no pudo replicar ni la mitad. Kenji respiró hondo, intentando controlar la rabia. «¿Quién envió este modelo alternativo?», preguntó con voz baja, peligrosa. Hubo silencio. Los ingenieros se miraron entre sí. Carla, que estaba allí como parte del equipo junior, retrocedió un paso, pero sabía que ya no podía ocultar más. Levantó la mano con valentía temblorosa. «Es
Un documento externo. Llegó como un análisis anónimo. Los ojos del SEO se afilaron. ¿Anónimo?, preguntó, acercándose lentamente, como un depredador olfateando sangre. ¿Y por qué alguien en esta empresa mandaría algo así, sin nombre? Carla tragó saliva. Tal vez, para evitar represalias. Una sombra de rabia cruzó el rostro de Yamamoto. ¿Represalias? ¿De qué estás hablando? El silencio que siguió fue insoportable, hasta que uno de los ingenieros añadió, con voz insegura: «Señor, el modelo fue enviado desde un equipo sin permisos. Un equipo administrativo, no técnico». La mirada del CEO cambió. No enojado, no sorprendido, sino confundido, como si su cerebro no pudiera procesar aquella idea absurda, que algo tan sofisticado hubiera salido de un lugar donde él creía que no había nada. ¿Quién?, preguntó otra vez. ¿Quién envió esto? La pregunta quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Fue entonces cuando el evento más inesperado del día ocurrió. La puerta del laboratorio se abrió accidentalmente cuando Marisol empujaba su carrito amarillo, sin saber que estaba entrando en el ojo del huracán. Los ingenieros la vieron primero, luego Carla, luego Diego, luego finalmente el CEO japonés, que giró lentamente hacia ella. El silencio fue inmediato, un silencio pesado, extraño, lleno de electricidad. Kenji entrecerró los ojos, como si su mente estuviera tratando de unir dos piezas imposibles del rompecabezas: la mujer con uniforme azul de limpieza y la anomalía matemática que había puesto en jaque a su equipo. «¿Tú qué haces aquí?», preguntó él, con la voz tensa. Marisol no respondió, solo se quedó quieta, sorprendida por haber entrado en una reunión tan delicada. Carla dio un paso adelante con un impulso que ni ella misma esperaba. «Kenji». Ella no sabía que estábamos reunidos. Solo estaba haciendo su trabajo. Él no le quitaba la vista de encima. No era una mirada de burla. No era la arrogancia del auditorio. Era algo mucho más inquietante. Sospecha. Por un momento, nadie respiró. Y entonces, uno de los ingenieros japoneses, frustrado, lanzó la frase que incendiaría todo. «Señor, si ese modelo no vino de un técnico, entonces...». Kenji terminó la frase sin querer. «Entonces vino de alguien que no debía tener acceso». Su mirada se clavó en Marisol con una intensidad que hizo que varios retrocedieran un paso. No la acusaba. No aún. Pero su ego estaba herido. Su control tambaleaba. Y cuando un hombre como él siente que algo se escapa de sus manos, siempre busca a quién culpar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente, sin suavidad. Ella respiró hondo. «Marisol Andrade». Él dio un paso más cerca. «Dime, Marisol, ¿has escuchado algo sobre este modelo?». Ella lo miró con calma. «Sí». Un murmullo recorrió la sala. Kenji frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Marisol sostuvo su mirada sin temblar. «Significa que ustedes están buscando la solución en la dirección equivocada». Ese comentario cayó como un rayo. Los ingenieros quedaron petrificados. Diego abrió los ojos. Carla se cubrió la boca. Y Yamamoto retrocedió 1 centímetro. No por miedo, sino por la primera grieta genuina en su arrogancia. El CEO japonés se acercó tanto que Marisol podía ver el reflejo de las luces del laboratorio en su corbata. «Explícate», ordenó. Ahora, ella respiró profundamente, sabiendo que ese momento podía costarle el empleo, la reputación, o podría convertirse en la chispa que cambiaría todo. «Su modelo falla porque intenta corregir errores uno por uno», dijo con calma.
Pero los errores no son fallas aisladas. Son patrones, redes. Se propagan porque ustedes los tratan como enemigos, no como señales. La sala quedó muda. Si dejan que la estructura cuántica se reorganice sola, en clústeres dinámicos, el sistema absorbe los errores en lugar de amplificarlos. Yamamoto entrecerró los ojos, incrédulo. «Eso es absurdo», murmuró uno de los japoneses. Pero otro, más observador, empezó a palidecer. «Señor, eso coincide con el patrón del 68%. Kenji no respondió. Solo respiró hondo, como quien contiene una explosión. Marisol agregó: «Usted pidió que cualquiera lo resolviera. Pues aquí estoy». Aquello fue demasiado, demasiado directo, demasiado real, demasiado peligroso. El CEO inhaló lentamente y dijo: «Todos fuera, ahora mismo». Los ingenieros salieron sin discutir. Carla y Diego dudaron, pero finalmente salieron también. Las puertas se cerraron, dejando a Marisol sola con el hombre que la había humillado frente a toda la empresa. El mismo que ahora se enfrentaba a la posibilidad, horrible para su ego, de que la única mente capaz de resolver lo que él no pudo era la mujer que él había ridiculizado frente a cientos de personas. Pero la verdadera pregunta era: ¿qué haría Kenji ahora que sabía que la amenaza, y quizás también la solución, tenía nombre y rostro? Cuando las puertas del laboratorio se cerraron y el ruido del pasillo se apagó, el silencio entre Marisol y Kenji Yamamoto se volvió casi físico. Se podían oír apenas os zumbidos dos equipos y el aire acondicionado. El CEO la observó unos segundos sin decir nada, como si estuviera recalculando mentalmente todo lo que creía saber sobre jerarquías, talento y control. «Dijiste que nuestro enfoque es equivocado», repitió con calma tensa. «Eso implica que tú tienes uno mejor». Marisol no se echó para atrás. «No tengo todo resuelto, pero sé por dónde no es». Él caminó despacio alrededor de la mesa, como quien inspecciona un prototipo defectuoso. ¿Sabes lo que significa que una conserje venga a decirle a un equipo de doctores en física cuántica que están equivocados?», preguntó con un deje de ironía amarga. «Sí», respondió ella. «Significa que algo en este sistema está al revés». Esa frase lo tocó más de lo que mostró. Por primera vez, Kenji no contestó con burla. Solo suspiró, se inclinó sobre la mesa y dijo: «Muéstrame». Marisol se acercó, abrió su libreta y con una serenidad que ni ella sabía que tenía, empezó a explicarle su enfoque, las ideas de clústeres dinámicos, la visión de los errores como señales y no como basura, los patrones que había detectado incluso limpiando pisos mientras escuchaba conversaciones a medias. Él la escuchó en silencio, sin interrumpir, con la mirada fija en las fórmulas, sin pestañear. No era un hombre fácil de impresionar, pero, poco a poco, algo en su expresión cambió. No era admiración todavía. Era algo más básico, y por eso mismo, más revelador: respeto intelectual. Al cabo de casi 40 minutos, Kenji se enderezó y caminó hacia la ventana, desde donde se veía la ciudad extendida como un circuito de luz. «Si lo que dices es cierto, no solo afectará a este proyecto», dijo en voz baja. «Cambiaría toda nuestra estrategia». «Bish». Marisol se quedó de pie, esperando la parte difícil. «¿Y qué significa eso para mí?», preguntó finalmente. Él giró apenas el rostro, sin mirarla del todo. «Significa que voy a verificarlo con todos los recursos que tengo. Simulaciones, equipos externos, gente que no sabe quién eres ni qué haces aquí». Hizo una pausa. «Si se confirma, no podré esconderlo».
Ella apretó el cuaderno contra el pecho. «Y mientras tanto», insistió. El CEO la miró directo a los ojos. «Mientras tanto, seguirás siendo oficialmente una conserje. No porque lo merezcas, sino porque necesito controlar el fuego antes de que llegue a los medios». La respuesta dolió, pero era brutalmente lógica. Kenji no era un héroe, era un estratega, y en ese momento estaba tratando de salvar al mismo sistema que él había construido. «Puedes enojarte si quieres», añadió, «pero créeme, si esto sale sin pruebas sólidas, te van a destruir. Y a mí también». E essa foi outra pequena recompensa escondida. Pela primeira vez, ele se inclui no risco. Não era só ela contra o mundo, era um sistema inteiro prestes a ser exposto. «Haz lo que tengas que hacer», dijo Marisol, «y hoy ahí se me parte». No sabía que, al salir de ese laboratorio, la historia había dejado de ser interna. Estaba a punto de saltar para afuera, hacia un público mucho más grande y difícil de controlar. El reconocimiento no llegó primero por un comunicado oficial, ni por un correo interno, ni por un discurso corporativo cuidadosamente redactado. Llegó, como casi todo en la era moderna, por una filtración. 2 días después de aquella reunión, a puerta cerrada, una cuenta anónima en redes sociales publicó un fragmento borroso de las simulaciones de Nexus Corp, acompañadas de un mensaje críptico. «Alguien en este edificio está resolviendo lo que los millonarios no pudieron». Al principio nadie le hizo caso. Parecía otra teoría conspirativa más sobre CEOs y tecnología. Pero en foros especializados, algunos científicos reconocieron patrones en las gráficas. Empezaron a circular capturas, hilos de discusión, análisis apresurados. Si estos datos son reales, alguien acaba de avanzar años en corrección cuántica, escribió un investigador de Barcelona. Poco a poco, portales pequeños de tecnología retomaron la noticia. Rumores sobre un avance cuántico en México. Nexus Corp guarda silencio ante supuesto modelo revolucionario. Dentro de la empresa, el caos creció. Algunos creían que había sido un ataque de la competencia. Otros, que un ingeniero había filtrado información para negociar con otra compañía. Recursos Humanos, por su parte, miraba con incomodidad el expediente de Marisol, donde aún constaba la amonestación. De pronto, aquella conserje que querían despedir se había vuelto un problema potencialmente explosivo. Si alguien unía los puntos entre el reto público de los 800 millones, la humillación grabada en video y los avances filtrados, Nexus Corp no solo enfrentaría un escándalo interno, sino una tormenta de reputación a nivel global. El primer reconocimiento social abierto llegó de forma indirecta, disfrazado de casualidad. Un viernes por la mañana, al llegar al edificio, Marisol notó que el guardia de la entrada la saludó con una sonrisa distinta. «Buenos días, ingenier. Digo, señorita Marisol», corrigió torpemente. Ella frunció el ceño, confundida. En el lobby, 2 empleadas del área de marketing la miraron pasar y una susurró: «¿Será ella? ¿A poco sí? Dicen que el modelo salió de un equipo administrativo». En el elevador de servicio, un técnico de mantenimiento le dio una palmada al carrito. «Oye, lo que sea que estés haciendo, no lo sueltes». Fue ahí donde entendió que algo había cambiado. Las mismas personas que antes la ridiculizaban, ahora la miraban con una mezcla rara de curiosidad, respeto y miedo. No había un anuncio oficial, pero la historia ya estaba caminando sola. Diego le escribió un mensaje. «Tu nombre aún no sale, pero tu trabajo ya viaja por medio mundo. Viaje
y Carla le contó que, en una videollamada con un equipo de Tokio, uno de los científicos había preguntado en voz baja: ¿quién demonios diseñó ese enfoque? Quiero hablar con esa persona. En paralelo, pequeños blogs de tecnología empezaron a publicar notas. Se rumora que la solución al desafío Yamamoto vino de una empleada subestimada. Nadie decía conserje todavía, pero las piezas estaban ahí, listas para encajar. Era cuestión de tiempo para que alguien encontrara el video original del auditorio y uniera todos los puntos. El reto de 800 millones, la burla pública, el rostro de Marisol sosteniendo el cubo amarillo y las simulaciones que ahora daban la vuelta al mundo. Dentro de Nexus Corp, la presión llegó a un punto insostenible. Los accionistas empezaron a llamar desde otros países. Es cierto que un avance así salió desde México y no lo hemos comunicado. ¿Quién está al mando de ese proyecto? ¿Qué papel jugó el señor Yamamoto? Cada llamada era una piedra más en la espalda del CEO. No se trataba solo de ciencia. Se trataba de control, narrativa, poder. Kenji entendió algo que nunca antes había tenido que considerar. Si no reconocía la fuente real del avance, no solo sería deshonesto, sería suicida para la reputación de la empresa. En una reunión de crisis, uno de los directores intentó sugerir lo obvio. Podemos atribuir el modelo al equipo de Tokio. Nadie sabrá la diferencia. El silencio que siguió fue pesado. Todos miraron al CEO, esperando la decisión. Por primera vez desde que lo conocían, Kenji no respondió de inmediato. Miró la pantalla con las simulaciones, luego sus manos, luego la carpeta con el nombre de Marisol en la portada. No, dijo finalmente, con voz seca. Si la verdad sale y nosotros intentamos borrarla, nadie volverá a confiar en nosotros. Uno de los accionistas replicó por videollamada: ¿y qué piensas hacer? ¿Nombrar a una conserje como la mente detrás del avance cuántico más importante de la década? Kenji apretó los labios. No una conserje, corrigió. Una científica que el sistema obligó a limpiar pisos. Esa frase, aunque dicha en una sala cerrada, marcó el inicio de la redención pública que aún estaba por vir. Pero antes do aplauso viria o risco máximo: trazer à luz uma verdade que poderia explodir na cara de todo mundo. Porque o próximo passo não seria apenas reconhecer um avanço técnico. Seria colocar diante do mundo a história de uma mulher que o próprio sistema tentou apagar. ¿Qué pasaría cuando el nombre de Marisol Andrade saliera por fin a la luz? No como un problema interno, sino como el rostro de un descubrimiento que ya estaba cambiando el mundo. Los días siguientes fueron una avalancha. No una avalancha física, sino una de atención, rumores, correos, llamadas, decisiones urgentes en medio corporativo. Nexus Corp se convirtió en un volcán activo y nadie sabía cuál sería la dirección de la lava. Para Marisol, el mundo seguía igual por fuera, ainda empurrando o carrito amarillo, pasando aspirador, anotando seus horarios de entrada y saída. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Cada mensagem que recebia de Diego ou Carla trazia novas pistas. Universidades perguntando extraoficialmente sobre a investigadora mexicana. Laboratórios de outros países querendo verificar um modelo anônimo. Revistas científicas tentando confirmar se o vazamento de dados era real. Era como assistir a uma onda crescer no horizonte sem saber se ela ia destruir tudo ou carregá-la para longe. No entanto, a maior transformação não estava fora. Estava dentro da empresa. De repente, diretores que antes não reconheciam sua existência estavam cochichando nas esquinas,
tentando descobrir quem demônios é Andrade. O medo deles não vinha apenas do avanço científico, mas da narrativa. Se o mundo descobrisse que uma concierge havia resolvido o que CEOs, milionários e laboratórios milionários não conseguiram, seria uma humilhação global. Mas ali também estava a primeira recompensa emocional de sua ascensão. Não era mais subestimada. Agora era temida. E havia algo libertador nisso. Como se, depois de anos sendo ignorada, o mundo finalmente percebesse que o lugar dela nunca foi no fundo da hierarquia. Um lunes por la manhã, Nexus Corp amaneceu sitiada por periodistas. Alguns tinham câmeras, microfones, vans de transmissão. Outros apenas celulares e olhos atentos. ¿Es cierto que hay una mujer que resolvió el desafío del CEO japonés? ¿Dónde está la empleada anónima? ¿Es mexicana? ¿De qué universidad salió? Os guardas estaban desesperados, controlando a multidão. Os funcionários chegavam confusos e excitados. A história tinha escapado completamente do controle da diretoria. Dentro do prédio, o caos era ainda maior. A sala de crise estava lotada. Yamamoto caminhava de um lado a outro, tenso, mas não derrotado. Ele sabia que o momento havia chegado. Esconder a verdade seria pior. Vamos publicar um comunicado, disse finalmente, com um tom decisivo que calou todos na sala. Pero quero hablar com ela primeiro. O silêncio congelou o ar. Aquela frase, hablar com ela, soava como um reconhecimento público, mesmo que ainda não oficial. Enquanto isso, no 12º andar, Marisol assistia pela janela à multidão lá fora, tentando processar o impossível. Ela nunca buscou fama, nem reconhecimento. Tudo o que queria era justiça, e talvez, no fundo, recuperar a parte de si mesma que a vida obrigou a enterrar. De repente, seu celular vibrou. Um e-mail. Simples, direto, impossível de ignorar. Por favor, presenta-te em El Piso 21, sala de conselho. Kenji Yamamoto. Era a primeira vez que ele pedia, e não ordenava. La sala de conselho era outro mundo. Madeira oscura, pantalhas integradas, vistas panorâmicas de la ciudad. Marisol entrou com passos firmes, segurando o caderno que continha a origem de tudo. Ao redor da mesa estavam os principais diretores do México e de Tóquio, além de 3 acionistas conectados por videoconferência. Quando ela entrou, ninguém riu, ninguém cochichou, ninguém a subestimou. Pela primeira vez, a trataram como alguém que carregava algo valioso demais para ser ignorado. Kenji estava de pé, olhando pela janela. Quando se virou, seus olhos não tinham arrogância. Tinham tensão, controle e algo que jamais havia mostrado antes: humildade forçada pela verdade. Marisol Andrade, disse ele, com a voz mais contida que já usara. El mundo está haciendo preguntas. No podemos ignorarlo. Ela apenas assentiu. Ele continuou. He revisado tus notas y he hecho que equipos externos las revisen también. Un director japonés completó. La solución es real, no completa, pero es la base más prometedora que hemos visto en décadas. Outro diretor acrescentou. Tu enfoque es brillante. Marisol sentiu o estômago se contrair. Não por nervosismo, mas por algo mais profundo. Validação. Justiça. Dignidade. Kenji respirou fundo. No puedo cambiar el pasado. Te humillé, te subestimé, y el sistema también lo hizo. A sala inteira ficou em silêncio. Pero no puedo permitir que este descubrimiento salga al mundo sin tu nombre. Ele abriu uma pasta e a empurrou na direção dela. Quero que lideres oficialmente el proyecto.
houve um choque coletivo entre os diretores. Era a maior oferta que Nexus Corp havia feito a alguém tão fora da hierarquia. Quiero que dejes de ser conserje. Quiero que trabajes con nosotros como científica asociada, con un equipo propio, recursos ilimitados e reconocimiento total. Era a ascensão extraordinária. A que ninguém, nem ela, nem ele, nem o mundo, esperava que viesse. A notícia explodiu no mesmo dia, primeiro nos pequenos portais, depois nos nacionais e então no mundo inteiro. Conserje mexicana es la mente detrás del avance quântico del siglo. La ciência no tiene jerarquias. História viral. Reto de 800 milhões termina em um giro increíble. Em conferências internacionais, citaram seu nome. Universidades pediram para entrevistá-la. Estudantes de engenharia mandaram mensagens dizendo que se sentiam representados. Nexus Corp começou a recuperar sua reputação usando a verdade, não o silêncio. E, principalmente, o impacto global começou a aparecer. Empresas de tecnologia quântica pediram acesso ao modelo. Fundações científicas ofereceram suporte. Conferências a convidaram como palestrante principal. O mundo tinha encontrado uma nova referência. E não era um CEO, nem um milionário, nem um doutor formado em campos de elite. Era uma mulher latina, mexicana, que limpava pisos enquanto resolvia problemas que ninguém mais conseguia. E o mais impressionante é que ela ainda não havia mostrado tudo o que sabia. Porque a parte mais transformadora, a mensagem humana, ainda estava por vir. ¿Qué diría Marisol al mundo cuando finalmente tuviera un micrófono en la mano? ¿Cómo usaría su historia para transformar otras vidas? Cuando por fin le dieron un micrófono a Marisol frente al mundo, no fue en una rueda de prensa improvisada ni en un pasillo lleno de cámaras. Fue en un auditorio enorme, en la Ciudad de México, en el Foro Global de Innovación y Tecnología, lleno hasta el último asiento. Las luces la cegaban un poco. El escenario imponía. En la primera fila había estudiantes, científicos, periodistas, empresarios, gente con trajes caros y gente con camisas simples y mochilas gastadas. En una de las pantallas gigantes se veía el título de la conferencia, Cuando el talento no cabe en un uniforme. Marisol respiró hondo. Llevaba un saco sencillo, pantalones negros y el cabello recogido. Nada de lujo, nada de espectáculo. Solo ella y su historia. Hace un año, comenzó. Yo caminaba por los pasillos de una empresa con un trapeador en la mano. Muchos ni siquiera me miraban a los ojos. No porque fueran malas personas, sino porque el sistema les enseñó a ver cargos, no seres humanos. Hubo un murmullo suave en el público. Algunos agacharon la mirada. Otros asentían. El día que el CEO japonés me señaló para burlarse de mí frente a todos, continuó. No dolió por el dinero. No dolió por el reto. Dolió porque su risa me recordó algo que ya había sentido muchas veces, que el mundo a veces decide quién importa y quién no, basándose solo en la ropa que llevas puesta. Oh, esa frase atravesó el salón. En la pantalla aparecieron imágenes de sus días con el uniforme azul, empujando el cubo amarillo. No era un video de víctima. Era un espello para que ha tinha subestimado o sido subestimado. No habló solo de ciencia, habló de renuncia. De los años en que tuvo que abandonar la universidad para cuidar a su familia. De las noches leyendo artículos científicos en teléfonos prestados. De los turnos dobles de limpieza para pagar medicinas. Yo no soy un genio, dijo. Soy el resultado de muchas puertas cerradas y de una decisión. No dejar que esas puertas definieran mi valor.
Contó cómo había empezado a escribir fórmulas en pedazos de papel, cómo usó bibliotecas públicas como laboratorios improvisados, cómo la rabia de ser humillada frente a un auditorio se transformó en disciplina en su pequeño departamento. La gente ve los titulares. Conserje resuelve el desafío de 800 millones. Añadió con una media sonrisa. Pero no ve las veces que lloré sola pensando que tal vez todo lo que sabía ya no servía para nada. Varios estudiantes en la audiencia se limpiaron discretamente las lágrimas. En una de las filas del fondo, un joven con uniforme de mesero, que había pedido permiso para entrar solo a la conferencia, apretó los puños. Sentía que ella estaba contando, de alguna forma, a historia dele también. «Si hoy estoy aquí», dijo Marisol, «no es porque un millonario me dio una oportunidad, es porque, incluso cuando yo misma dejé de creer en mí, algo dentro de mí se negó a desaparecer». Esa foi a recompensa emocional que muita gente naquela sala não esperaba. Perceber que não estavam ouvindo uma historia bonita, e sim un espello incómodo y al mismo tiempo libertador. Luego habló del otro lado de la historia, el del poder que se transforma. Sin suavizar lo que había ocurrido, reconoció algo que pocos esperaban oír. Cuando el señor Yamamoto me humilló, dijo, él tenía todo el poder y yo ninguno. Pero cuando la verdad salió a la luz, él tuvo que tomar una decisión, proteger su ego o respetar la realidad. En las pantallas apareció la imagen del CEO japonés, estrechándole la mano frente a las cámaras, reconociéndola como la mente detrás del modelo. «Pudo haber mentido», continuó. «Pudo haber puesto a otro nombre, esconder el mío, decir que todo fue un trabajo de laboratorio. No lo hizo. Y eso no borra lo que pasó, pero muestra algo importante, que la redención también es una forma de inteligencia». Algunos ejecutivos en la sala se removieron en sus asientos. No estaban acostumbrados a escuchar la palabra redención en conferencias de tecnología. «No les digo esto para limpiarle la imagen a nadie», aclaró Marisol. «Se los digo porque el cambio real no viene cuando el de abajo grita, sino cuando el de arriba decide escuchar». Entonces habló de Diego, de Carla, de la gente que tuvo miedo, pero aún así la ayudó. «Mi historia no es solo la de una conserje y un CEO, es la de todos los que estaban en medio, que tuvieron que elegir entre seguir la inercia del sistema o hacer lo correcto». La mensagem era clara. Ninguém se salva sozinho e ninguém cai sozinho. O sistema é feito de pessoas. E cada uma escolhe todos os dias de que lado quer ficar. El último tramo de su discurso no fue sobre ella, sino sobre los que estaban sentados escuchando. «Tal vez tú no trabajas en una empresa de tecnología», dijo, mirando directamente a la cámara. «Tal vez atiendes una tienda, manejas un taxi, limpias oficinas, cuidas niños, cocinas en un puesto callejero o estás estudiando con miedo de no terminar la carrera. Y tal vez te han hecho sentir que tu lugar es aguantar y callar». Hizo una pausa larga. Nadie hablaba en el auditorio. «Quiero que recuerdes algo. El talento no pide permiso. No le pertenece a una universidad, ni a un apellido, ni a un salario». Su voz se quebró apenas, pero siguió. «Yo no resolví ese modelo cuántico porque tenía un título colgado en la pared. Lo resolví porque, incluso limpiando pisos, mi mente seguía trabajando. La tuya también puede». En las pantallas, en lugar de fórmulas, aparecieron rostros, pessoas en fábricas, jóvenes en bibliotecas simples, mulheres en ónibus lotados con libros no colo,
no te estoy prometiendo 800 millones, añadió con una sonrisa triste pero luminosa. Te estoy diciendo algo más valioso. Tu valor no se mide por el trabajo más humilde que hayas tenido que aceptar. Se mide por lo que decides hacer con lo que sabes, aun cuando nadie esté mirando. Esa frase se quedaría grabada en muita gente naquela noite. Alguns anotaron en cadernos, outros no corazón. Al terminar, no hubo fuegos artificiales ni música épica. Hubo algo más raro. Silencio, y luego un aplauso que comenzó tímido y se transformó en una ovación de pie. No a la genia cuántica, ni a la conserje milagrosa, sino a la idea de que o coñecimento acompañado de coraje pode virar cualquier sistema de cabeza para baixo. Kenji Yamamoto, sentado discretamente en una de las filas laterales, también se puso de pie. No como CEO, sino como alguien que había aprendido a la fuerza que el poder sin humildad termina ciego. Más tarde, en entrevistas, muchos hablarían del impacto del modelo cuántico, de la revolución tecnológica, de los millones que cambiarían de manos. Pero los que estuvieron en ese auditorio recordarían otra cosa. El momento en que una mujer que un día empujó un cubo amarillo dijo claramente, frente a todos, que los uniformes no definen el tamaño de la mente ni la dignidad del corazón. Y aunque los noticieros titularan con cifras y premios, quienes de verdad escucharon sabían que el verdadero avance no estaba en los qubits. Estaba en la forma en que millones de personas, al oír su historia, se atrevieron a hacerse una sola pregunta incómoda y poderosa a la vez. ¿Y si yo también he estado subestimando lo que llevo dentro? Al final, la historia de Marisol no fue solo un avance científico. Fue un recordatorio brutal de algo que muchos prefieren olvidar: que el talento puede aparecer en el lugar más inesperado, en la persona que nadie mira, en quien el sistema intenta silenciar. Y eso nos deja una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas Marisoles hemos ignorado en nuestra propia vida? ¿A cuántas personas hemos subestimado solo por su uniforme, su salario o su puesto? ¿Y cuántas veces hemos permitido que alguien nos haga sentir menos, cuando en el fondo sabíamos que valíamos mucho más? Hoy te invito a reflexionar, sin filtros. ¿Alguna vez te subestimaron? ¿Tuviste que demostrar tu valor en silencio, sin apoyo de nadie? ¿Has vivido una injusticia que todavía te pesa? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien que lo necesita esta noche. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas más historias poderosas como esta. Historias que nos recuerdan que la dignidad no se negocia y que el valor humano no depende de un puesto, sino del coraje de no rendirse.